Buenas chicos, ¿cómo están? Volví de vuelta con un ejercicio. El tema de transmisión de calor por medios sólidos y fluidos. En este caso, vamos a empezar directamente con el ejercicio y después vamos a ir explicando. El ejercicio dice: una tubería de hierro de diámetro externo de 102 milímetros y de diámetro interno de 92 milímetros de una instalación de calefacción conduce agua a 90 centígrados atravesando un local cuya temperatura es de 115 centígrados. La tubería está aislada con una coquilla de material aislante de espesor de 25 milímetros y envuelta en carbón asfáltico de 5 milímetros de espesor. Los coeficientes convectivos del agua y del aire son respectivamente 1000, en el caso del interior, este sería el del agua, 1000 kilocalorías sobre hora metros cuadrados centígrados, y el coeficiente convectivo del aire, el exterior, 8 kilocalorías sobre hora por metros cuadrados centígrados. Bueno, en este nos pide calcular la transmisión de calor por metro lineal. Me olvidé cómo se llama este. El coeficiente combinado, algo así. Bueno, me olvidé. La resistencia equivalente. Después nos pide las temperaturas superficiales de la tubería aislada y del interior sería. Y comparar los resultados si la pared está desnuda, es decir, si no tiene la capa de aislante y la capa asfáltica. Acá lo que tenemos son los valores de la constante de conductividad térmica para los sólidos. Tenemos para la capa 1, 50 kilocalorías por hora metros cuadrados, metros centígrados. El espesor, vamos a explicar. Bueno, tengo para la capa 2 y la capa 3 y sus respectivos espesores. Es decir, escribí los datos nomás. Para el espesor, para el espesor 1, como tenemos el diámetro interior y exterior solamente de la tubería sin las capas, ese espesor a nosotros nos va a dar. El espesor 1, restando los diámetros, nos va a dar 10 milímetros. Acá voy a escribir un pequeño, cómo sería la tubería, ¿no? O sea, acá tenemos una tubería. No una tubería larga, supongamos, un tubo representativo. Y por acá va a estar circulando el agua, y afuera va a tener varias capitas. Acá va a estar el agua por dentro de la tubería y afuera el aire. Ahora le vamos a hacer zoom. Tenemos el tubo interior, vamos a verlo así como de frente el tubo, para ver bien las capas. No lo voy a hacer con compás porque no tengo. Entonces son 3 capas, ¿no? 1, 2, 3, sí. Tenemos la capa 1. Acá tenemos el espesor 1. Tenemos la capa 2, que es el aislante. Capa 2. Y por último la capa 3. Vamos a hacer un poco más chiquita. Obviamente este dibujo es representativo, Capa 3. Y acá vamos a tener la temperatura interior, no del tubo, y la temperatura exterior. Acá estaría el aire. Y acá, dentro del tubo, estaría el agua. Vamos a pintarlo un poquito, como para que se diferencien bien las capas, porque si no, no
afuera. Esta va a ser una. Y acá vamos a tener la otra. Para que se diferencie más. Capa 1, 2 y 3. Bueno, ahora ¿qué tenemos? Bueno, acá vamos a tener el H interior, el coeficiente convectivo interior y el coeficiente convectivo exterior. Bueno, me dice que la temperatura del agua es de 90 centígrados. O sea, la temperatura interior es de 90 centígrados. Vamos a anotarlo por acá. 90 centígrados. Y la temperatura exterior del aire es de 15. Temperatura exterior de 15 centígrados. Entonces nosotros lo que tenemos que graficar, o después cuando vayamos haciendo los cálculos, como la temperatura de adentro del tubo es más grande que la de afuera, que la del aire, nosotros tenemos que analizar que a medida que yo estoy acá dentro del agua, en esta pared, acá mi temperatura va a ser mayor o menor, va a ser un poquito menor, y esta va a ser menor que la anterior, y así sucesivamente. Entonces acá lo que yo voy a hacer va a ser marcar una línea como para ver dónde estoy, ¿no? En este caso es un tubo, pero ahí en una pared se ve mejor. Acá vamos a tener T1, T2, T3 y T4 hasta llegar a la temperatura exterior. Entonces lo que vamos a hacer primero es como veníamos haciendo en el ejercicio anterior, que planteamos un Q, una transferencia de calor para cada capa. Lo que acá igual hay que tener en cuenta, y a veces se escribe, es que nosotros vamos a suponer una condición en estado estacionario y la dirección del calor va a ser unidireccional, es decir, va a ser en un sentido. En este caso nosotros hacemos desde adentro hacia afuera. Hay otros casos que es de afuera, ¿no? Como afuera más caliente, va a ir calentando hacia adentro y capaz que acá la temperatura es menor. En este caso nosotros vamos a tener de adentro hacia afuera, de la temperatura más alta hacia la más baja. Y planteamos como en el anterior. Voy a poner un Q, poner un Q interior para no perdernos. Va a ser el H, va a ser igual al coeficiente convectivo interior del agua por el área interior por, y acá tomamos las temperaturas, va a ir de la temperatura interior menos la temperatura 1, ¿no? Temperatura interior a temperatura 1. Vamos con el otro, con el que sigue. En sí, este Q después van a ser todos igual. Acá ahora ya tenemos una capita, nuestra primera capa. Entonces vamos a tener un Q1 por, y acá no va a ser por el área, porque tenemos dos capas, entonces va a ser el área media logarítmica, ¿no? Es como, es por decirlo así de manera burda, el promedio entre las áreas, porque yo tengo una acá y otra, entonces sería un promedio. Entonces, y esto va a ir desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, dividido el espesor 1. Vamos con el que sigue, así hasta llegar hasta el último. Acá, arenera logarítmica, acá no se olviden de ponerle los números porque después esto hay que calcularlo. Ay, 3 dividido el espesor 3. K3, ¿no? El coeficiente de conductividad térmica para sólidos. El otro es un fluido en agua. Área media logarítmica en 3, ¿no? Es decir, si yo acá tengo un área media logarítmica
para las otras capas también. T4, ya casi llegamos. Por último tenemos el coeficiente convectivo del aire, del exterior, por el área externa, por la temperatura 4 menos la temperatura exterior del aire. Esto como veníamos haciendo antes, nada más que ahora es un tubo. Bueno, lo que hacemos es despejar las temperaturas para cada uno, luego sumo ambos miembros, como hicimos antes en el ejercicio anterior, y nos va a quedar, voy a escribir la expresión total como para ir un poco más rápido. Lo voy a anotar acá, ¿no? Despejo de cada una, la temperatura menos la temperatura M, ¿no? Y luego sumo en ambos miembros. Y luego sumo miembro a miembro, sería. Ojo con el doble sentido. Como hicimos en los videos anteriores, ¿no? Es fácil. Entonces la expresión total nos va a quedar así. Que yo voy a ir desde la temperatura interior menos la temperatura del aire exterior va a ser igual a Q, el calor, y acá voy a tener 1 sobre H interior por el área interior más 1, así es decir, el espesor por la conductividad térmica por el área media logarítmica. Recuerden poner acá más 2 esto es medio tedioso, ¿eh? Igual digo que a la hora del parcial después la mano te queda entumecida. Última expresión, el H exterior del aire por el área exterior del aire. Hasta ahí vamos. Ahora, para calcular el área media logarítmica de cada una, ¿no? Vamos a escribir el área media, cómo se calcula un área media logarítmica. Vamos a poner el área media logarítmica 1. ¿A qué va a ser igual? A ver, dígame. Va a ser igual al área 3 menos área 2 dividido el logaritmo del área 3 sobre área 2. Esto para ver si les da bien, el valor que les dé esto tiene que estar entre estos valores, ¿no? Si les da más a 1, por ejemplo, si le da mayor que a 3, está mal. Y si le da menor que a 2, o sea que el área más chica, está mal. Este valor tiene que quedar entre estos valores, entre estas áreas. Bueno, le voy a anotar acá rápidamente lo que me dieron las áreas. Porque yo tengo área interior, ¿no? 1. Tengo área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5. ¿Cómo se calculan estas áreas? Pues yo tengo acá 1, 2, 3, 4. Está bien, ¿no? Porque tengo más. Tengo una. Ah, no. Son 4 más, son 4.
Nada que aún acá le puse que el área 2 era igual al área 1. Tengo 1, 2, 3, 4 áreas distintas. Y para calcular estas áreas yo tengo el diámetro. Y al diámetro le voy sumando los espesores y así voy obteniendo las distintas áreas. Entonces tengo para el área 1 tengo 0,0132 metros cuadrados. Para el área 2 0,0163 metros cuadrados, 0,0363. Entonces este en realidad es 1. No sé por qué lo tengo mal escrito. Este va a ser área 2 en realidad menos área 1. Y acá va a ser área 2 sobre área 1, ¿no? Esto. Yo voy a anotar, así es como se calculan las áreas. Y después va a ser, acá dice área 2 menos área 1 sobre área 2 sobre área 1. Después el que sigue va a ser área 3 menos área 2. Y después va a ser área 4 menos área 3 hasta el final. Hasta que llega al área externa. Este sería mi área externa. Y este de acá va a ser el área interior. Para tener en cuenta en estos de acá. Bueno. El área media logarítmica 1, después si ustedes lo quieren calcular, yo directamente les paso los valores. Va a ser 0,147 metros cuadrados. El área media logarítmica 2 me va a dar 0,0203 metros cuadrados. Y el área media logarítmica 3 va a ser 0,0386 metros cuadrados. Después ustedes pueden verificar si les da eso. Por ahí cambian algunos decimales, pero más que nada es explicar cómo es el proceso. Bueno, una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y calcular. Como antes nos pide la resistencia equivalente, toda esta expresión de acá es la resistencia equivalente. Y como el ejercicio nos pide calcular la resistencia equivalente, reemplazamos, porque tenemos todos los datos, reemplazamos. Yo voy a escribir el resultado. Ustedes si quieren pueden calcularlo. Porque es medio tedioso esto, hay que escribir todo. No se olviden igual de pasar las unidades de los coeficientes, el coeficiente conductivo y el de conducción también, porque está en kilocalorías. Si quiere acá les anoto. Bueno, reemplazando nos queda que la resistencia equivalente me da 300,61 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Fíjense las unidades igual, ¿no? Luego, ¿qué nos pide? Nos pide el coeficiente combinado, no me acuerdo cómo se dice ahora. El U. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente. Y como nosotros ya calculamos, simplemente reemplazamos y despejamos. Esto nos va a dar 0, hay unos ejercicios que son con tubos igual, les voy comentando mientras hago esto, que nosotros necesitamos calcular el U, ¿no? El coeficiente combinado a partir de esto. Pero nosotros tenemos que aplicarla a qué área está referida.
Entonces, en vez de tener esta expresión, va a ser 1 dividido este U por A. Y esa A es el área de referencia. Entonces nosotros cuando, como este U, ¿no? Va a ser igual a todo esto. Esto tiene que estar dividida por un área de referencia. Por ejemplo, yo divido toda esta expresión por un área de referencia externa, ¿no? Externo, y me va a dar un valor. Esto es en algunos casos, en algunos ejercicios. Bueno, ya tenemos la resistencia equivalente, el coeficiente global, no me acuerdo cómo se llama. ¿Y qué nos pide? Calcular el calor por metro lineal, ¿no? Entonces el calor va a ser Q, va a ser igual a U, ¿no? Ya no va a ser como en lo que estábamos haciendo antes, esto ya es diferente. Por el área, por el delta T. En algunos casos tenemos, en vez de en este caso, como es un ejercicio sencillo, es simplemente un delta T, ¿no? Temperatura final menos como temperatura final. Sería temperatura exterior menos temperatura interior. Pero en otros ejercicios, por ejemplo, como en intercambiadores de calores, usamos, o si nos dice, ¿no?, que tiene encima de la parte de capas, las temperaturas varían, usamos un delta T medio logarítmico. Y se calcula parecido a esto. Parecido, no igual, parecido. Y bueno, seguimos. Reemplazamos, ¿no? Esto que es igual a U por 2pi por R por L por el delta T. Despejo este L, lo paso para abajo, lo paso hacia el otro lado y me queda que U por 2pi por R por el delta T. Va a ser el delta interior menos la temperatura exterior. Bueno, acá nosotros podemos utilizar o el radio interior o el radio exterior. Eso va a variar. Yo en este caso utilicé... ¿Dónde está mi calculadora? El radio interior. Utilicé el radio interior. Sí, ¿no? Radio interior, ¿por qué me dio raro eso? A ver, vamos a verificar. Creo que me la remandé acá en el radio. Medio raro. Bueno, vamos a hacerlo respecto al radio interior. Ahora sí vamos a reemplazar los valores bien. Mueva en trampa, yo a veces hago trampa. Por el radio interior. El radio interior es 46 milímetros. No se olviden que están los milímetros. Por el delta T, que va 363,15 Kelvin menos 288,15 Kelvin. Acuérdense de pasar bien las unidades. Si no dan las unidades van a estar en un quilombo bárbaro. Acá me tiene que dar. Si conocemos bien las unidades, esto está en Q punto, ¿no? O sea, un caudal de calor. O sea, que me tiene que dar en kilowatts sobre metros. Kilowatts sobre metros. O watts sobre metros. Entonces, más o menos, vemos si nos dan bien las unidades. Si no nos dan, sonamos. Bueno, calculamos.
No se ven los números, pero yo sí los veo. Esto nos da 6. 6,004. Vamos a poner decimales para quien le gustan los decimales. Bueno, acá vemos, ¿ves? Este metro se nos va con el metro. Y estos kilowatts se nos van a ir con kilowatt. Los kelvin se nos van a ir con los kelvin de acá. Y nos queda en watts sobre metro. ¿Ves? Si uno sabe más o menos qué es lo que tiene que ver en unidades. Listo. Y ya tenemos el calor. Vamos a subrayarlo. Bueno, este sería una forma. Lo que sí, estos ejercicios sí son bastante larguitos. Más que nada porque hay que sacar áreas, sacar espesores, áreas medio logarítmicas. Bueno, para el segundo punto nos pedía algo. Bueno, nos pide... acá está. ¿No? Nos pide. Ya sacamos el Q sobre L, el U, la resistencia equivalente. Las temperaturas superficiales de la tubería aislada y del interior. ¿Qué me está pidiendo acá? Eso no lo hice. Bueno, pero es unas papas. En ese caso, me están pidiendo esto. Me están pidiendo la temperatura 1 y la temperatura 4. Y para eso, yo vuelvo a con este calor, vuelvo a mis ecuaciones anteriores, en las que ya estaba. Y como está en estado y en condición de estado estacionario, es decir que las condiciones no van a cambiar mientras pase el tiempo, se van a mantener constantes. Entonces yo con ese calor vengo y, por ejemplo, reemplazo acá. Esto obviamente va a ser... vamos escribiendo ya que estamos. Utilizo esta expresión, que es Q. Q es igual a H interior por el área interior por T interior menos T1. Yo necesito esta T1. Despejo T1. ¿Cuánto me va a dar T1? A ver. Esto va a ser Q punto sobre H interior por el área interior. Esto es igual a T interior menos T1. Esto, bueno, recuerden que esto me tiene que dar en Q sobre L. O sea, acá me va a faltar un dato que es la longitud. O sea, obligado me va a quedar. Esto me va a quedar que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura interior menos Q sobre, acá la vamos a escribir todo junto, HI por 2pi por R por L. Y acá, bueno, ahí, esto es R, esto es L. Acá tengo el dato, ¿no? Vamos a pasarlo a limpio. T interior, Q sobre L por H interior por 2pi por R interior, ¿no? Algo así. Y acá tengo mi temperatura 1 del lado interno de la pared. Y lo mismo va a pasar con la temperatura exterior, con esta. Voy a mi última expresión, esta, y despejo la temperatura 4. La temperatura 4 me va a quedar como el otro me va a quedar. No, a ver. Bueno, acá me va a quedar distinto. Me va a quedar Q sobre, así, más T exterior. Ahí tenemos el 34. Reemplazamos porque tenemos todos los datos
y verificamos igual. Porque si yo tengo mi temperatura alta acá, a medida que va traspasando las paredes, va disminuyendo. Entonces esta T4 tiene que ser más chica que la temperatura 1, ¿no? Y bueno. Y por último, nos pide comprobar los resultados si la pared está desnuda. Bueno, en este caso nosotros quitamos estas dos capas, ¿no? Esta, la blanca y la celeste, las quitamos. Y analizamos solamente esta. De la misma manera como estábamos haciendo. Nos van a quedar solamente estas dos expresiones. Hacemos lo mismo como estábamos haciendo antes, de la misma forma, y comparamos qué pasa. Si el calor se mantiene, si no se mantiene, si es mayor, si se conserva mejor, porque esto es así para que se controlen las pérdidas de calor por la cañería, ¿no? O para realzar, no sé por qué. Todavía no entiendo. Pero bueno, chicos, eso es todo. Sé que se hizo un poco largo, pero espero que les haya ayudado. Y bueno, ya veremos si activo los comentarios para algunas consultas. Bueno, que les vaya bien y vamos a estudiar. Y que les vaya bien en la cursada. Nos vemos.